empezamos en plan rollo relax, ¿no? Como la otra vez. Ya he empezado. Ahora Sí. ya, para adelante. Buenos No. días a todos, chicos. Bienvenidos a otro capítulo de Empieza otra vez. Hoy estamos con Laura Ojeda, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico. Creo que el podcast de hoy va a dar muchísimas vueltas. Yo traigo cero preparado. David, como siempre, un poquito mejor que yo. Yo mínimo 15 preguntas Sí, con como siempre. ChatGPT. Y nada, bueno, antes de todo, Laura, antes de darte paso, agradecer como siempre a la cadena de hoteles Esperia que nos cede los espacios. Hoy estamos, como los últimos capítulos, en el Hotel Esperia San Just, con el Sí, restaurante. siempre a la grabamos atrás. aquí. Sí, Quitando bueno, el de Rafael y dos que hicimos en Zaragoza, es como pero así, por si hay alguien que aterriza nuevo, podemos que sepa dónde estamos. nuestro centro de grabación. Centro logístico. Y nada, Laura, antes de, así para empezar, me gustaría saber un poco más acerca de ti. Voy con la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo te defines tú? Pues yo soy... ¿Cómo me defino yo? ¿A nivel personal o profesional? Pues si me explicas las dos, encantado de escucharte. A nivel profesional, bueno, como bien has dicho, soy fisioterapeuta, estoy especializada en suelo pélvico. Actualmente me gusta mucho mi trabajo, aunque he pasado por varias etapas. Y me defino como una persona muy exigente en mi trabajo, con muchas ganas de formarme, actualizarme constantemente y con también tendencia a acompañar a las personas desde la cercanía, desde pues, involucrarme mucho a nivel laboral. Soy una persona que se involucra mucho a nivel laboral. Y a nivel personal, pues me gusta mucho todo el tema del crecimiento personal, el autoconocimiento. Soy una persona pues, extrovertida, también con momentos de fiesta, me gusta mucho bailar salsa. Qué guay. Así que eso. Muy bien. Ostras, ha contado demasiado, ¿eh? Sí, normalmente Yo no. los invitados, soy una persona exigente, ¿no? Y ya y ya a partir de ahí Pues. empezamos a Yo quería enfocar el podcast más a todo el tema de fisio y claro, has empezado aquí a hablar acerca de todo el tema de, bueno, de crecimiento personal, del autoconocimiento, etcétera, que me has dejado la verdad que impactado. Porque bueno, acabar de abrir unos melones sorpresa, sí. que luego también podemos profundizar. Sí. Vale. A nivel de fisio, ¿cómo llegas hasta ahí? ¿Era tu carrera desde pequeñita? ¿Llegas por sorpresa? En realidad yo de pequeña siempre quería ser o cantante, pero la voz no me lo No te permitió, acompañó. no me acompañaba en eso, o profesora, Vale. que no lo descarto en un futuro. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y en fisio acabé porque quería hacer una carrera sanitaria, también tenía clara esa vertiente. Creo que la respuesta a nivel de fisio en concreto es un poco decepcionante tal vez, porque creo que como muchos de mi generación estudiamos fisio o por la parte más conocida en su momento, que aún no se conocía mucho la fisio, que era la parte más deportiva, o porque queríamos ser médicos y la nota de corte no llegaba. Sí. Entonces yo soy la del segundo caso. A mí me hubiera gustado más en su momento, yo pensaba, ¿no?, que yo quería ser doctora y como no llegó la nota de corte pensé que otra profesión sanitaria me puede llamar la atención y pensé, venga, va, pues fisioterapia. Eso sigue pasando a día de hoy. En la mayoría de carreras sanitarias hay bastantes Ok. doctores frustrados o que al menos el primer año intentan hacer el cambio de a ver si vuelvo a entrar. Yo siempre he visto con conocidos que es como que intentan entrar en la carrera de medicina y como al final la nota de corte no les da, luego se pasan a o enfermería o a fisio o a veterinaria. Y yo hay muchas veces que acaban siendo más felices los que se han quedado y descubren realmente pues qué es la fisio, qué es la enfermería, que los que luego siempre viven intentando volver a recuperar ese camino. La verdad es que es una pena que la nota de corte te pueda cortar las alas de esta manera, a que luego sí conoces otra profesión que tal vez te llena y te gusta más, pero bueno, en su momento hay mucha gente adolescente que le gustaría ser, pues eso, doctora, y que una nota de corte, que solo se valoran ciertas inteligencias y no se valoran otras, ¿no? Te limita y te corta esa parte. Pero la verdad es que yo a día de hoy estoy muy agradecida de ello. Sí, a mí me gustaría lanzar mi primera pregunta
Y bueno, estás formada en fisioterapia, ¿no? ¿Se llama fisioterapia? ¿Lo he dicho bien? La carrera sí. Vale, pues para que los oyentes lo sepan, tú también la estudiaste. Sí, yo tengo el título. Ya que hay un colgado. duelo de titanes a nivel de conocimiento. Yo tengo un título colgado en la pared y ahí se que acabó. nunca he ejercido. Y bueno, aparte de fisioterapia, ¿luego te has especializado en alguna rama? Sí, dentro de la fisioterapia me he especializado en suelo pélvico. Ah, muy bien. ¿Y puedes explicar para la gente un poco en qué consiste esta especialidad? Para que sepan lo que es el tema del suelo pélvico. Pues sí, la fisioterapia de suelo pélvico es una especialidad que engloba pues no solo el suelo pélvico como tal, como podría parecer, sino toda la cavidad abdominopélvica. Se trata de trabajar pues problemas, o la fisio de suelo pélvico sobre todo trabaja problemas relacionados con incontinencias, ya sean urinarias, de gases, heces, dolores pélvicos, tal vez problemas también sexuales, dolores en las relaciones sexuales, problemas en la erección, en caso de los hombres. Wow. No, por eso te miro a ti, porque tú eres preparto, fisio, tío. posparto y Sí, ya está. sí, Pues yo pensaba que el suelo pélvico estaba enfocado al género femenino y luego a todo el tema del embarazo, del parto. A mí me mira cuando Claro. dice problemas. No, todo es imposible grabarlo yo. No, pero le he mirado porque me he quedado como diciendo, ostras, tío, en plan, mira que la he estudiado fisio y nunca me ha comentado estas Pero cosillas. porque suelo pélvico, Bueno, a mí me gustaría saber lo primero, que es la fisioterapia. A ver si la puedes definir. Un poco, concepto así. A ver. Y luego entramos. Di la definición de poema de esta típica. Sí, la RAE, ¿no? Me traigo la RAE. Y luego, si puedes, entramos más un poco, bueno, que ya lo has explicado en el tema de la especialidad. Vale. Pero más para niños, como yo, ¿vale? En plan, para que lo entendamos, porque estáis metiendo aquí términos ¿Sí? los dos Vale, que vale. yo no tengo ni... No sé Vale. qué habías comentado, no sé qué, la cavidad o... Cavidad abdominopélvica. De tórax Vale. hasta Vamos a ello. pelvis. Explicándolo un poco más para gente No, bien. que tocamos la tierra con los pies. Vale, la fisioterapia como tal es ¿cómo lo definiría? Es una especialidad que engloba toda la parte física, muscular y esquelética, incluso también la parte visceral y respiratoria. No solo está la parte deportiva, que tal vez es como la más conocida o ha sido siempre la más conocida a través del fútbol y otros deportes, sino que existen dentro de la fisioterapia otras especializaciones, ¿no? Está la parte traumatológica, donde es más pues, para patologías musculoesqueléticas como tal. Está la especialidad en neuropatías o en la parte neurológica, tanto a nivel de adultos como en niños. La parte pediátrica también. Incluso en bebés muy pequeños ya se puede hacer fisioterapia o osteopatía para regular o equilibrar toda la parte, pues tanto musculoesquelética como la maduración, ayudar en la maduración visceral de los niños. Existe la especialidad en fisioterapia respiratoria, que es cuando, pues, sobre todo los niños que hasta los 8 años no tenemos los pulmones maduros, entonces les cuesta mucho más el drenaje natural de la mucosidad y cuando hay alguna enfermedad, pues esta mucosidad se queda como más enquistada en el pulmón, les cuesta más drenarla, y con la fisioterapia respiratoria se hacen diferentes técnicas que también ayudan a drenar la mucosidad de hecho, por los ejemplo, pulmones. después de muchas cirugías cardíacas, Sí. Cuando están en la UCI les hacen movimientos y les hacen terapia respiratoria, los fisios, porque claro, con todo el tema del dolor después de la cirugía que te han abierto el esternón, etcétera, etcétera, necesitas de un soporte y ciertos ejercicios que te da el fisioterapeuta y cierta ayuda para liberar la mucosidad, ya que si no puedes tener una sobreinfección y acabar en neumonía, aparte del problema cardíaco que tiene. Pues me parece súper impactante que saques el tema este de la mucosidad, porque tanto mi mujer como yo llevamos unos días que no podemos dormir porque nuestro hijo tiene bastantes mocos bueno, no sé si están en las paredes de los pulmones o dónde, o en el conducto bronquios, respiratorio, en los bronquios, y no sabía yo que a través de ejercicios, etcétera, esta mucosidad se puede liberar de dentro del cuerpo.
Sí, además la mira, fisioterapia respiratoria es una técnica que es muy efectiva, así como la neurológica es más lenta y se ven los resultados a largo plazo, es muy inmediata la fisioterapia respiratoria. Dentro de la fisio, parte del trabajo que hago también es fisioterapia respiratoria, pediátrica únicamente por eso, no en adultos, aunque en adultos también se le llevaré al chiquillo para que me lo mire. No, en serio. Y es muy efectiva y muy inmediata, sí. En una sesión ya se notan cambios. Sí. No, es que literalmente de antes de sesión a post sesión a lo mejor respira el doble de bien. Pero te iba a decir, tú al final de un bebé que no está respirando bien porque tiene mucosidad, los ejercicios que le haces a él son para sacar todo el tema de la mucosidad por la boca o por la nariz o Sí, se la quitar de los bronquios y él la caga o algo. Lo que hace en la fisioterapia respiratoria, lo que se le hace al bebé es hacerle ciertas presiones a nivel de las costillas, que por lo tanto estás presionando también a nivel de los pulmones, disminuyes el diámetro de la vía respiratoria y de esta manera con su propio flujo respiratorio, con su propia respiración, va drenando la mucosidad que va de pulmones más bajos hacia vías altas, es decir, pues la garganta. Normalmente los niños, o bueno, los humanos, nos tragamos la mucosidad, de hecho generamos 2 litros de mucosidad al día sin estar enfermos y nos la vamos tragando y pasa por el estómago. Entonces, ¿tanta? Sí. Wow. Entonces, la mucosidad, no quieras que no, es una cosa que ayuda a lubricar nuestras vías respiratorias, es necesario. El problema es cuando hay un exceso que hay que drenarlo, y lo que ayudamos simplemente es al propio drenaje natural, y los bebés normalmente lo que hacen es que o se lo tragan o tosen o les sale un poquito más por la nariz, o entonces si se lo tragan pues saldrá por las heces. Ole. No, muy bien. Pues mira, en el momento que acabemos el podcast ya te voy pidiendo cita. Vale. Y ahora que comentabas lo del tema respiratorio, ¿tú qué opinas sobre todo el tema de, no sé si se pueden decir fármacos y marcas como por ejemplo el Vaporub y todo esto? En plan, porque eso al final tú le estás poniendo a tu cuerpo a un agente externo que lo que te hace es, no sé si es eucalipto o algo lo que consigues inhalar y te abre bueno, no sé si son los bronquios o qué, para que respires mejor, ¿no? La verdad es que ¿qué opinas de todo esto? Desconozco qué uso, es decir... a nivel fisiológico, ¿no? Exacto. Cómo actúa. Sí. Yo creo que al final son tradiciones. En la antigüedad cogían el eucalipto de la planta, lo machacaban con agua y te lo ponían encima, y ahora le ponen las marcas que has dicho y ya está. Sí, pero tengo no ni idea desconozco de cómo... si es más efectivo o menos efectivo, si es mejor o peor. Al final yo creo que lo peor es todos los productos excipientes que le ponen al producto, extras y petróleos que lleva ese mismo producto, que en sí el propio vapor de agua sin eucalipto ni nada ya es suficiente para humidificar el moco y ayudar a que drene mejor. Es que estoy aprendiendo una pasada y lo estoy también ligando con hechos de la vida real, porque cuando llevamos al peque a piscina, la verdad que la noche que le toca después de piscina duerme muchísimo mejor. Claro. No sé si es, y bueno, lo llevamos a una piscina climatizada, que está el agua calentita, y no sé si por los vapores o algo. Podría ser por un lado por el vapor del agua, ya que eso ayuda a que el moco se fluidifique, sobre todo también porque entonces en piscina se mueve, y contra él más se mueva, más acelerada va a ser su respiración, que paralelamente es de un moco tal vez más blandito porque está húmedo por el vapor del agua, y esas dos cosas juntas pues ayudan a que drene mejor el moco seguramente. Me imagino, ¿eh? Esto habrá que patentarlo entonces. No. Yo son cosas que me voy dando cuenta que digo, ostras, pues mira, coincide todo lo que estás hablando con luego la vida real. No, muy bien. A nivel de, antes la pregunta que has hecho de fisioterapia, a mí hay una definición muy poética y preciosa que me gusta mucho, que es el arte de tratar con las manos, que a pesar de que tengas otras herramientas, y hoy en día se utilizan otros dispositivos y tal, al final creo que somos los únicos profesionales sanitarios que solamente con nuestras manos y nuestro conocimiento somos capaces de solventar ciertas situaciones y ayudar mucho al paciente en su terapia hacia una
hacer la curación completa. Iba a soltar una coña, pero me la voy a ahorrar. Guárdatela. Pues sí, la verdad es que me ha parecido muy bonita la definición artística de lo que hacemos. De curar con las manos. Yo creo que lo que más define la fisioterapia es que trabajamos de manera global, es decir, miramos el cuerpo de manera global, y es verdad que estamos en una sociedad ahora que cada vez nos queremos especializar más en algo, y a nivel médico también pasa, y nos olvidamos de que el cuerpo al final es uno, que está todo conectado a través de las fascias, que son como pequeñas telitas de colágeno que van recubriendo cada fibra muscular, cada músculo, cada hueso, cada víscera, de una continuidad desde pies a cabeza. Era cuando hacían disecciones antiguamente, era la telita que molestaba para poder ver más allá el cuerpo por dentro, y luego se dieron cuenta de la gran importancia que tienen estas fascias, ¿no? De que conectan el cuerpo, y que muchas veces tienes un problema en el hombro y te viene por otra parte del cuerpo, tienes ¿no? dolor de cabeza y resulta que es una contractura, tensión en otra parte del Claro, cuerpo. te duele la cadera y te viene por el pie, o te duele la mano o la muñeca y realmente te viene por el hombro. Entonces creo que es una de las pocas especialidades que mira de manera más global todo el cuerpo cuando hay una dolencia. A veces... No, sigue. A veces, muchas veces si una persona tiene un dolor de muñeca, por ejemplo, cuando van al médico les miran solo la muñeca, que es donde tiene el dolor, pero realmente a lo mejor ese dolor o esa dolencia viene por el hombro y no le están mirando a nadie el hombro. En cambio, el fisioterapeuta sí que tiene esta capacidad de ver de manera más global el cuerpo y poder solucionar dolencias desde la globalidad corporal. A mí lo que me gustaría saber, cómo el fisioterapeuta, cuando le entra un paciente a la clínica, no sé si es clínica o centro de... Bueno, ¿cómo lo enfoca? Te quiero decir, tú le haces un diagnóstico a ese paciente y ¿qué vas? En plan, desde la parte inferior de los pies hasta la cabeza le vas tocando, aquí te duele, aquí no... Me gustaría saber un poco los procedimientos que utilizáis para saber si un dolor de cabeza viene a raíz de una mal pisada del pie o... No sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Sí. Es por a ver si puedes dar un poco algunos matices de decir, pues mira, los dolores de cabeza principalmente vienen de esto, los de espalda de esto, los de... Vale. Por conocer al cuerpo humano, ¿eh? Es que tengo mucho interés. A nivel de la fisioterapia privada, digamos, por decirlo de alguna manera, en consulta privada, que es donde yo he trabajado siempre y donde me gusta trabajar, porque creo que es donde mejor se puede dar el servicio al paciente. Tristemente sí. Tristemente sí, porque la seguridad social y las mutuas no... Puedes hablar si quieres, ¿eh? De la seguridad social. Aquí somos muy... No, que en la seguridad social y en las mutuas muchas veces te ponen 10 pacientes a la hora para tratar y no puedes atenderlo correctamente, es imposible. Claro. Entonces, al final, pues la privada es la única manera que tenemos de ejercer bien con un paciente y dedicarle el tiempo que se necesita. Perdón. Meter más recursos, más personal de sanidad, por favor. Sí, esa era mi reivindicación. Entonces, ahí sí que tenemos el tiempo necesario como para poder hacer las preguntas necesarias al paciente, para poder hacer un buen cuestionario, una buena exploración y poder diagnosticar, que me gusta mucho que hayas dicho esto, porque mucha gente que no lo sabe, el fisioterapeuta es un profesional sanitario que tiene la capacidad de diagnosticar, no solo el médico. Entonces, esto es algo que a veces se nos olvida y es importante también reivindicar esta parte, que no hace falta que el médico diagnostique para que el fisio trate, sino que el fisioterapeuta tiene la capacidad propia de que entre el paciente a consulta sin ninguna prueba previa y que tenemos las técnicas suficientes o pruebas suficientes como para saber determinar por dónde va el problema y qué patología es sin necesidad de que el médico nos dé un diagnóstico previo. Entonces, yo en consulta, sobre todo a lo que me dedico principalmente es a nivel de suelo pélvico y lo que yo hago en la primera visita de suelo pélvico, que es lo que más trabajo, es hacer una anamnesis, que son este cuestionario, esta serie de preguntas, que dura casi la mitad de la sesión entera, porque para mí es muy importante que haya una primera
mucha explicación del paciente, donde hago muchísimas preguntas en referencia a su salud en general y a sus actividades, a su salud de suelo pélvico en concreto y a sus actividades del día a día que puedan estar perjudicando al suelo pélvico y que él no lo sepa, ese paciente o esa paciente. Y luego paso a la parte de la exploración, donde miro pues la globalidad del cuerpo, tanto la postura corporal, cómo está, tanto las tensiones musculares que puedan haber pues a nivel del diafragma, a nivel de la musculatura abdominal, que es un poco la musculatura que más afecta al suelo pélvico. Exploro también cómo está la musculatura del suelo pélvico, miro a ver cómo está pues toda la parte ósea, articular, pues el sacro, la pelvis, los ilíacos. Entonces, a partir de ahí, ver cómo está toda la musculatura externa, pues glúteo, toda la musculatura alrededor de la pelvis, que esté trabajando de manera equilibrada y funcional, cómo trabaja la musculatura abdominal, cómo trabaja la musculatura del suelo pélvico, cómo están los órganos pélvicos también, si es la vejiga, el útero, el recto están todos en sus sitios, si hay algún desequilibrio, alguna tensión, y con toda esa información de las actividades del paciente, sus cosas cotidianas que hace, sus molestias del día a día, rutinas, y con toda la exploración física que se realiza, que es muy completa. A partir de ahí se da un diagnóstico al paciente, le digo pues qué tratamiento vamos a seguir o va a necesitar en su patología concreta o en sus desequilibrios musculares y articulares concretos, y ahí, a partir de ahí empezamos a trabajar en línea lo que ese paciente concreto necesita. Ole. Es que me parece una pasada, porque antes comentabas lo de los médicos y sí que es verdad que mucha gente menosprecia a los fisios porque no son médicos, pero en plan a nivel de concepto de la sociedad, que lo ves como menor que un médico, pero para mí, si tú profundizas, es, ostras, yo voy al médico y la mayor parte de soluciones que me dan es, tómate este medicamento y te meten un compuesto químico, un fármaco que te cura. Pero claro, el fisio, sin ningún compuesto químico, al final te cura una malaltía. Una enfermedad. Una enfermedad. Y claro, yo me quedo sorprendido de decir, joder, macho, es que esta gente son dioses, que sin... No, en serio. No, sí, pero a mí sin medicamentos... Sí que hay mucho fallo de concepto normalmente a nivel social de que se piensan de que van muchas veces antes al médico, antes de ir al fisio, no vaya a ser que vaya al fisio y no se entere y la cague y luego me vaya peor. Y hay ciertas reglas que se establecieron que nosotros tenemos ciertas señales de alarma en función de lo que estemos tratando en las que no deberíamos tratar, ¿vale? Pues por ejemplo, si hay una fractura abierta, lógicamente no, ¿vale? Pero eso es lo más básico. Pero que hay ciertas partes en las que hemos de proceder a diagnóstico por la imagen o alguna prueba más complementaria antes de tratar. Pero la mayoría de veces es lo que dice Laura, tú puedes ir al fisio y el fisio hacerte una primera valoración y a partir de ahí él encima va a tener una visión bastante más global de todo lo que te pasa. Bueno, al igual también que el médico puede derivar, los fisioterapeutas también podemos derivar al médico si consideramos que eso que el paciente nos está explicando que le pasa no le podemos dar la solución. Entonces, eso. Yo creo que el problema está también en que el sistema sanitario en el que nos estamos basados es un sistema muy piramidal, donde la parte médica está muy en el vértice de la pirámide y los demás estamos por debajo. Y es verdad que poco a poco esto va cambiando, pero es verdad que cuesta mucho y va para largo, en que cada vez se estila más toda la parte de un equipo multidisciplinar, donde todos los profesionales aportamos cosas por igual, de la misma importancia y puntos de vista distintos, ¿no? El médico aporta un punto de vista que solo él o ella puede aportar, el fisioterapeuta apunta o la fisioterapeuta apunta otro punto de vista que solo esa profesional puede aportar, la nutricionista, la psicóloga, cada profesional va a aportar una cosa o un punto de vista diferente que otro del equipo no va a aportar. Entonces, yo creo que la tendencia tendría que ser cada vez más ir a esta trabajo multidisciplinar donde todos nos ayudemos y salir ya del sistema piramidal que queda un poco ya atrasado, un poco caducado. Y en esta ecuación podemos meter a los osteópatas
¿o no? Bueno, cuando hablo de fisioterapia, yo también meto a los osteópatas dentro de... Sí, porque parece como que siempre la osteopatía está como al margen, ¿no? Es que hay osteópatas y osteópatas, pero voy a dejar a ella que conteste antes de ello, por lo que sea. Claro, para mí la osteopatía es una especialidad dentro de la fisioterapia que aporta muchísimo. Tiene un punto de vista muy global del cuerpo y que va mucho más allá de la carrera de fisioterapia. Pero para mí es un complemento a la fisioterapia y es verdad que tú cuando estudias osteopatía lo puedes estudiar directamente sin haber estudiado una carrera sanitaria previa. Entonces yo creo que ahí está un poco también el dilema de solo estudiando osteopatía ya puedes ejercer o necesitas hacer fisioterapia y luego especializarte en osteopatía. Yo juraría que en España hoy en día solo pueden trabajar como osteópatas las personas que tienen la carrera de fisioterapia. No. Si no, no pueden trabajar como osteópatas como tal. Diferente es la quiropraxia. No, pero es que hay algunos cursos no reglados que te dan el título de osteópata, que yo eso es lo que estoy en contra, lo que tú dices, que no haya una formación de fisio previa. Lógicamente los que tienen una formación de fisio previa es una especialización igual que cualquier otra. Bueno, pues yo dejaría un poco ya tema fisio en general, me metería un poco en lo que está especializada, porque me parece muy interesante y que de ahí sí que podemos sacar un montón de conocimiento para muchos y muchas oyentes. Entonces, ¿quieres preguntar? Sí. Vale, pues... referente al tema del suelo pélvico, ¿hacia qué tipo de pacientes se enfoca? Porque a mí me gustaría lanzar preguntas que me parece súper interesante, todo el tema del embarazo y cómo la mujer se prepara para dar a luz. Y creo que tiene que ver con tu especialidad, el suelo pélvico, ¿no? Pues sí, la verdad es que en lo que más he conocido creo que ahora la parte del suelo pélvico es en toda la parte de la preparación al parto, la recuperación posparto. En esto ha tenido un boom bastante grande en los últimos años. Yo he visto un gran cambio respecto a esto. Cuando empecé a trabajar de fisio de suelo pélvico, que hace ya 11 años... Es una crack, la tía. Joder, 11 Bueno. años, que sí. Hazme caso. Los pacientes que me llegaban eran más pacientes que habían pasado por muchos médicos o por muchas intervenciones o terapias con problemas muy, muy, muy graves y que llevaban muchos años con una problemática que les condicionaba e invalidaba mucho en su vida, como podía tener una incontinencia fecal y llevar años llevando pañal, no pudiendo hacer ejercicio físico, no pudiendo hacer sus hobbies, no pudiendo ir a cenar o salir porque... El pipí puede tener incontinencia, es muy desagradable, pero no huele, pero las heces es algo como muy, mucho más limitante. Y llegarme pacientes que llevaban años así, que nadie les había dado ningún tipo de solución y hasta que al final les llegó la opción de que existía la fisioterapia del suelo pélvico, decirme, jolín, Laura, si yo hubiera sabido esto, he pasado por 1000 médicos, nadie me había informado que esto existía, nadie me había informado que yo podía encontrar una solución en esto. Si llego a saber esto hace mucho tiempo, porque pues en ese momento ya estaba mejor y sin sintomatologías ¿por qué nadie me había informado de esto antes? ¿O por qué esto yo no he tenido acceso hasta después de estar 2 años con esta problemática? Entonces, sí que ahora ha habido un boom de más conocimiento del suelo pélvico y vengo a eso a través de toda la parte de preparto, posparto y esto también ha permitido que hayan otros pacientes que también tengan más acceso a ello. Ahora me he ido por las ramas y no sé a dónde quería llegar. Nada, dirigido la Claro, fisio... lo que yo quería decir es que es una especialidad que es poco conocida todavía y que gracias a toda esta parte de preparación al parto y posparto se está dando a conocer y aunque hay otras ramas, antes la gente no venía ni por prevención ni por mejorar a nivel de preparto ni de posparto. Casi no tenía pacientes de ese perfil cuando empecé a trabajar de esto, sino que solo tenía pacientes muy graves o con patologías más graves que llevaban mucho tiempo con una problemática. Eso te iba a preguntar ahora. ¿Te centras sobre todo en tratamiento de o también en prevención de? Es una muy buena pregunta. Me encantaría poder, de hecho también parte de lo que me gustaría o empiezo a enfocarme ahora es en toda la parte más de difusión para poder tener más conciencia sobre esto y poder prevenir.
Porque desgraciadamente cuando el paciente te viene a consulta suele ser la mayoría de veces porque ya tiene un problema. Y tú ahí, yo sobre todo lo que hago es una parte también de explicar para que tomen conciencia y que si conocen a alguien de alrededor que vaya a pasar por ello o que esté pasando por ello o si le vuelven a pasar de nuevo por esa situación, que tengan la importancia de la prevención. Pero no vivimos en una sociedad que trabaje la prevención de la salud, sino que pone tiritas o parches a problemas ya existentes o soluciones a problemas ya existentes y la mayoría de veces trabajo solucionando problemas que ya existen y sobre todo educando mucho para prevenir otros problemas que podrían venir a futuro si eso no se mejora. En la parte de preparación al parto sí que es una parte que me gusta mucho porque cada vez se está tomando más conciencia de que hay que prevenir y que ya embarazadas tienen que venir para preparar el suelo pélvico, ya sea para que después de cara al posparto tengan una mejor recuperación, como para que durante el embarazo tengan un mejor equilibrio muscular y menos sintomatologías que se han normalizado durante el embarazo, como es normal a partir del tercer trimestre tener pérdidas de orina. No, no es normal, tienes un desequilibrio, hay que trabajarlo, hay que mirar qué está pasando y que cada vez poco a poco vaya habiendo más mujeres que vengan más conscientes de esta prevención. La verdad es que me alegra porque, como digo, cuando empecé a trabajar de fisio de suelo pélvico nadie prevenía y solo me venían problemas que ya llevaban mucho tiempo cursando. Creo que ahora los médicos están haciendo una buena labor y van derivando más a los fisios para todo el tema de la preparación al parto, porque nosotros, antes de que naciera nuestro peque, en todas las clases de preparto siempre hablaban del tema del suelo pélvico, de lo importante que era, enseñaban ejercicios y luego también nos decían, si queréis profundizar más, poneos en contacto con una fisio o un fisio y que os hagan un diagnóstico y lo enfoquen más a vuestro caso. Y créeme que conozco de casos que estaban mal a nivel de lo que dice Laura de pérdidas de orina, etcétera, y fortaleciendo, no sé si es la parte abdominal o qué zona, lo han llegado a corregir. Y luego también el parto les ha ido mucho mejor, han podido dilatar como Dios toca. No sé, que me parece súper útil. La verdad es que por suerte la fisioterapia ha ido en aumento en conocimiento, es decir, en darse a conocer, en ser vista y en ser reconocida, porque es poco a poco, ¿no? Igual que la nutrición, igual que la psicología, son tres vertientes que yo creo que cuestan que se afiancen en la sociedad, en todo lo que pueden ayudar. Y saliendo, ¿no?, un poco de esta parte médica que sí que es como mucho más conocida, mucho más reconocida, pues todas estas otras vertientes, pero poco a poco, por suerte, tanto a nivel médico también nos derivan cada vez está más reconocida la función del fisioterapeuta y de la fisio y sí, es una parte que es importante y poco a poco se está reconociendo. Yo ya te digo, en estos 10 años, 11 que llevo trabajando en esta especialidad que es pues aún desconocida, aunque cada vez más conocida por suerte, he visto una evolución del tipo de paciente y el perfil, ¿no?, de pacientes que vienen gracias a esto. Y a ti, por lo que has dicho antes, te gustaría más enfocarte en toda la parte de prevención y divulgación para la prevención, ¿no? Sí. Vale. Recuperando un momento el tema de la prevención respecto a estas pacientes de preparación al parto que estábamos comentando, realmente prevención como tal, lo ideal es que vengan antes de quedarse embarazadas, es decir, ya cuando están buscando la intención de buscar un embarazo. O sea, 9 meses antes. Sí, unos 9-6 meses antes, 6 meses antes de empezar a buscar embarazo, es decir, antes de estar embarazada, es el momento ideal para hacer una revisión de suelo pélvico, ver cómo está todo, porque ya durante el embarazo ya se van produciendo cambios, entonces la valoración que haces ya de una persona embarazada ya hay ciertos cambios. Lo ideal es hacer una valoración previa al embarazo y también porque la fisioterapia de suelo pélvico puede ayudar a la fertilidad, es decir, que puede favorecer que te sea más fácil poder quedarte embarazada. Wow. Entonces, yo creo que en las pruebas estas del test de embarazo tendría que aparecer la carita sonriente y seguidamente ves a visitar a tu fisio. No, fuera de coña. Sí. Mira. Ojalá. Y respecto a lo que decías de la divulgación, sí, la verdad es que
Últimamente en lo que me estoy enfocando, hacia donde me gustaría seguir enfocándome en más tiempo de mi vida, es en hacer retiros de suelo pélvico, en hacer charlas donde se dé a conocer mejor esto y donde poder dar información que sea accesible a todo el mundo para que tengan la capacidad pues, de tener una mejor calidad de vida, de poder prevenir, que es muy importante. Y en eso estoy poco a poco abriéndome camino, saliendo de la consulta y yendo más allá. Y en estos retiros, no sé si se pueden llamar retiros de suelo pélvico, espirituales, yo qué sé. En este tipo de retiros, al final, ¿qué ejercicios le haces a la gente que asiste a ellos? Todo enfocado al tema del suelo pélvico, ¿eh? Claro. Los retiros que yo he organizado y que estoy organizando, sobre todo enfocados y focalizados al suelo pélvico. Es verdad que existen retiros espirituales, no es el caso de lo que yo trabajo. A mí me gusta mucho, como he dicho antes, toda la parte del autoconocimiento, el crecimiento personal, y yo soy una gran usuaria de retiros de estos temas, pero no es mi especialidad, yo ahí no me meto como profesional, y sí que los retiros que he hecho hasta el momento han sido más pues, de información sobre el suelo pélvico. Normalmente los hago siempre compartiéndolos con otra profesional, ya sea de la misma rama o de otra rama distinta, que se pueden complementar, porque así enriquecemos mucho más la información que podemos dar. El último retiro que hice fue en octubre de este 2024. Y lo hice con una compañera y amiga que es profesora de yoga. Y lo enfocamos más a cómo conocer el suelo pélvico para empezar, que ya es un tema que es el suelo pélvico, y luego focalizarlo sobre todo a cómo cuidarlo en la actividad deportiva, ¿no? Muchas veces tanto en la preparación al parto como en el posparto, como en la menopausia, como en cualquier etapa de la vida, queremos hacer ejercicio físico porque sabemos que es saludable, pero en según qué etapa de la vida, cuidado, porque hay que tener más protección, ¿no? Con el suelo pélvico, aunque siempre hay que tenerlo en cuenta, pero hay etapas en la vida en que sobre todo hay que tener todavía más conciencia y cuidado de esta parte del cuerpo. Y sobre todo iba enfocado pues más a esta parte, ¿no? A cómo hacer ejercicio físico, cómo en este caso lo aplicábamos a través del yoga, pero también se podía aplicar a cualquier otra actividad física, y cómo hacer actividades del día a día que a veces no somos conscientes de que estamos dañando esta parte del suelo pélvico y de esta parte del cuerpo y que no tomamos conciencia. Entonces era más cuidarlo hacia ese nivel. ¿Y los preparáis de cara a profesionales o de cara a pacientes, usuarios, clientes, no sé? No, sobre todo es para dar a conocer esto a la población general. Vale. Creo que es importante que cada vez se dé a conocer más esta parte. Y ahora estoy preparando un retiro nuevo, aprovecho. Sí, bueno, lo que le comentaba a Laura es que Déjala tenías... de la promo. Lanza la promo. El retiro que estamos organizando ahora es con una compañera que es fisioterapeuta, es sexóloga y es del 6 al 8 de junio. Vale. Algo así porque lo pondremos en la descripción del vídeo. Muy bien, pues, por eso. Pues aquí estará la descripción. Y habla sobre cómo conocer el suelo pélvico puede expandir tu sexualidad. Bueno, entonces, nos apuntaremos. Sí. Pimpan. En este caso va a ser para mujeres, Vale. pero apuntaremos a nuestras mujeres. Eso. Sí, y estamos pues, preparativos. Te iba a preguntar, ¿puedo colarme? Sí. Sí. Luego retomaré otro tema que... Vale. A nivel de cómo captas gente para todo este tipo de retiros y tal, que es a tus pacientes se los recomiendas, estás trabajando en marca personal, vas a alguna charla. Pues mira, soy un desastre con las redes sociales y con la divulgación y autopromocionarme. Vale. Es mi tema pendiente, no me gusta nada. Por suerte tengo suficiente trabajo como para que no me haga falta invertir en ello, Vale. pero es necesario porque no es que sea el presente, es el pasado ya. Y no es que sea el futuro, es el presente, Sí. incluso el pasado.
Y tengo que ponerme en ello. Sí que lo divulgo por redes sociales, pero es verdad que no es... No es tu fuerte. No es mi fuerte. Bueno, nosotros te echaremos una mano. Gracias, Sí. gracias. Y luego también a pacientes en consulta o a las clases grupales que doy clases a mujeres embarazadas, recuperación postparto, también de ejercicios más específicos para esto. Pues también lo divulgo así. El boca a boca al final... Sí, sí. ¿No? Y al final... duermen ahí todos, son 3 días, o sea, es un fin de semana. Es desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde, los 3 días y todo incluido, una casa en la montaña, piscina, naturaleza, calma. ¿Dónde los hacíais? Qué guay. Muy bien. Bueno, la idea también es que no solo sirva para conocer el suelo pélvico, sino también para desconectar de la rutina, salir un poco de la rapidez del día a día, tener también un momento de desconexión. De introspección, ¿no? Y desconexión. Qué guay. Pues yo, volviendo a retomar un tema de antes, que habías comentado que hay ejercicios que están dentro de nuestra rutina que nos pueden perjudicar al suelo pélvico. Me gustaría saber cuáles de ellos te pueden jugar un papel bastante desfavorable. Vale. Muy interesante esta pregunta. Primero de todo hay que entender que el suelo pélvico, que es el conjunto de músculos y tejidos que está en la parte más baja de la pelvis, no trabaja solo, sino que trabaja con toda la musculatura abdominal, la espalda, con toda la musculatura del diafragma, que es el músculo que está bajo las costillas, y con, obviamente, el resto del cuerpo. Entonces, parte de las actividades que nos pueden perjudicar al suelo pélvico es, por ejemplo, coger mucho peso. Eso genera mucha presión dentro del abdomen y al final el suelo pélvico es el conjunto de músculos que está sosteniendo por debajo todo lo que tenemos dentro del abdomen. Todas las vísceras, los órganos pélvicos, los órganos digestivos. Al final el sostén de todas esas estructuras es pues, esta musculatura pélvica. Y toda presión que se ejerza dentro del abdomen, dentro de la barriga, va a perjudicar de manera también indirecta al suelo pélvico. Yo siempre les digo a mis pacientes que se imaginen como si dentro de la barriga tuviéramos un globo y este globo estuviera sujeto por la parte baja por la musculatura del suelo pélvico, por la parte de alrededor de delante por la faja abdominal, por la parte de arriba por el diafragma, que esto es lo que sería la cavidad abdominopélvica, esta palabreja que hemos dicho antes. Que yo no entendía. Entonces, si yo genero presión dentro del abdomen, esta presión va a generar un abombamiento de esta musculatura del suelo pélvico y también de la musculatura abdominal. ¿Qué cosas generan presión? Pues tener tos y estornudos de manera muy, muy frecuente, como personas alérgicas. A veces me vienen pacientes y me dicen, ¿por qué tengo este problema si no he dado a luz nunca, no me ha pasado nada? ¿Tienes una alergia que te haga toser o estornudar con frecuencia? Sí, pues eso es una causa también de problemas de suelo pélvico porque genera mucha presión continua, como una gotita malaya, pero continua durante mucho tiempo. Luego tener estreñimiento también, según cómo defequemos. Hay que defecar siempre con una banqueta bajo los pies. Y esto no solo la gente del posparto, gente que tiene problemas de suelo pélvico, sino todo el mundo. Porque de manera fisiológica el ser humano tiene que defecar de cuclillas en el suelo. En el momento en el que pasamos a defecar en una silla, en un trono, el ángulo defecatorio se cierra, hay que hacer mucha más presión para que las heces salgan y entonces hay que hacer un esfuerzo extra que genera presión en el suelo pélvico y esta presión va a generar un desequilibrio. También un trabajo repetitivo, una fábrica de estar cogiendo peso, de estar haciendo esfuerzos, el hecho de saltar de manera también repetitiva, coger peso, pero en el día a día. Según cómo cogemos el peso, pues la compra a los bebés, cuando hay una madre posparto, que su suelo pélvico está más débil que nunca, pues es cuando más repetidamente coge un peso, ¿no? Entonces, también tener en cuenta de qué manera hay que hacerlo para proteger el suelo pélvico y que esto no te dé problemas a posteriori. Vale, y para protegerlo, ¿qué sería? Cuando vas a coger un peso repetidamente, porque estás trabajando, me alimento, en una línea de producción, que sí que es verdad que en las líneas de producción se mira mucho todo el tema de la ergonomía. Pero luego hay mucha gente que le da la formación, pero a la hora de llevarlo a cabo se olvida. ¿Qué sería? ¿Coger peso de cuclillas? Lo ideal es... ¿En alguna postura con la espalda más recta?
Lo ideal es, por un lado, tener una buena postura a la hora de coger el peso. Siempre que hay que coger un peso que hay que agacharse, nunca hacerlo flexionando la columna, sino siempre intentando flexionar las rodillas, haciendo una sentadilla, llevando bien la pelvis hacia atrás y la espalda, el cuerpo hacia adelante, para hacer pues la típica sentadilla de gimnasio, pues intentar siempre agacharse así. Y luego, a la vez que vas a coger el peso, o cuando lo vas a soltar también, cuando lo tienes cogido y lo vas a soltar, o cuando está en el suelo o en una mesa o en algún lugar y lo tienes que recoger, hacer una contracción del suelo pélvico. Cuando dices una contracción, que sería como... El suelo pélvico, que es el conjunto de... Sí. No es el abdomen, que veo que te estás tocando el abdomen, Sí. es la Bueno, musculatura es que no está... Si No me quería meto tocar la la mano no se me ve. La musculatura que está en la parte baja de pelvis sería como retener las ganas, ¿no? Y hacer como la intención de querer retener las ganas de orinar, las ganas de defecar. Y eso te ayuda a proteger el suelo pélvico. Claro, porque en ese momento Porque de al final... impacto, igual que al toser, igual estornudar, igual hacer una contracción, siempre en ese momento. Que de hecho, al toser y estornudar, de manera refleja, ya tenemos este reflejo, Sí. que esa musculatura ya se activa, sobre todo en los niños. Se ve muy claro que el abdomen y el suelo pélvico se meten hacia adentro y suben, se contraen ante estos estímulos. Pero cuando estás cogiendo peso de manera repetitiva, pues a veces ese reflejo se pierde y hay que hacerlo entonces de manera voluntaria. Ole, muy bien, muy bien. Y a nivel de tratamiento, una vez ya estamos fastidiados o están fastidiadas las chicas, ¿en qué consisten habitualmente vuestros tratamientos? ¿Es más una serie de ejercicios? ¿Es trabajo asistencial? Vale, mira, para empezar, no solo para chicas, es muy importante también saber que los hombres también tienen suelo pélvico y los tratamientos se dirigen tanto a mujeres como a hombres si también lo necesitan. Es verdad que es más común en las mujeres porque tenemos un orificio más, entonces eso hace que esa musculatura que correspondería con la vagina y hace que la musculatura del suelo pélvico pues tenga un punto más de debilidad que en los hombres, pero los hombres también necesitan muchas veces rehabilitación del suelo pélvico. Y es interesante también esta pregunta porque muchas veces pensamos que cuando hay un problema de suelo pélvico es únicamente porque la musculatura está flojita, está débil y hay que fortalecerla o tonificarla. Pero no es así. Cuando hay un problema de suelo pélvico es porque hay un desequilibrio. Pero este desequilibrio puede ser que sea un exceso de tensión o unas contracturas, como puede ser que sea una debilidad. Y cuando hay un desequilibrio, ya sea por una causa o por otra, que pueden ser muy extremas, porque uno es una debilidad muscular y otro es un exceso de tono o de una hipertonía o contracturas o tensión muscular, pueden dar los mismos síntomas estos dos extremos. Entonces, de ahí la importancia de hacer una buena exploración, una buena anamnesis, es decir, un buen diagnóstico también de lo que el paciente le pasa. Y ahí va a definir un poco el tratamiento, que es lo que me preguntabas. Si la paciente o el paciente lo que tiene es una hipertonía, un exceso de tono muscular o alguna contractura, el objetivo inicial va a ser quitar las contracturas. Al igual que tienes contracturas en la espalda, el objetivo va a ser quitar las contracturas primero antes de llevarte al gimnasio a hacer ejercicios, porque tonificar sobre una contractura no va a ser lo más adecuado. Y una vez se quite la contractura, entonces se busca el reequilibrio muscular, que es de nuevo fortalecer esa musculatura para que no vuelva a contracturarse. Y si lo que tienes debilidad, pues directamente a tonificar. Hay una parte entonces de terapia manual que va a ser pues quitar las contracturas poco a poco, sin molestia, que muchas veces la gente se piensa o puede imaginarse que es doloroso y no lo es. Se hace con mucho más cuidado porque es una zona sensible. Pero hay una parte de terapia manual y luego hay una parte también de ejercicios. Y sobre todo la parte más importante que tengo que dar en la gran mayoría de pacientes es una parte de autoconocimiento y de concienciación de esta zona, porque no es una mano que dominemos y sepamos cómo se mueve, que tiene 5 dedos, sino que el suelo pélvico es una zona muy desconocida, que muchas veces no nos miramos nunca al espejo, sobre todo las mujeres, ¿no? que lo tenemos más inaccesible y a simple vista no nos podemos ver. Necesitamos un espejo para poder vernos, y la cantidad de mujeres de todas las edades, desde 20 hasta 70 y pico de años que normalmente, mayoritariamente trato,
parte del trabajo que hago es esta parte de mirar al espejo, incluso en consulta también, para ver y explicarles, ¿no? Pues mira todas estas partes, o mira, esto se mueve así, lo ves, ayudarte también con la vista, que es un gran ayudante de que esa información del suelo pélvico, esta zona tan desconocida, llegue al cerebro y se integre. Y muchas me dicen, Laura, ¿te puedes creer que en todos estos años de vida nunca me había mirado al espejo? Nunca había... y es, bueno, es una parte muy tabú a nivel social también, o hay mucho desconocimiento respecto a esto. Aquí rompemos los tabús, ¿eh? Perfecto. Es muy importante conocerlo para saber qué estás moviendo, porque si no, el cerebro quiere enviar una señal a un músculo que si no conocemos esa zona es muy difícil saber qué le estoy pidiendo exactamente a mi cerebro que haga si ni siquiera me lo he mirado al espejo, ¿no? Entonces, bueno, también forma parte del tratamiento la parte de eso, de conocerse. Y voy a abrir un melón que a lo mejor lo volvemos a cerrar rápido. Pero acuden bastantes, en este caso chicas, a tu consulta por vaginismo. ¿Cómo les ayudas? ¿Qué soléis hacer? La verdad es que trabajar vaginismos es una de las cosas que más me gusta. Ojalá no existiera esta patología, porque... ¿Puedes explicar un poco en qué consiste esta patología? Vale. Para los que no hemos estudiado la... El vaginismo suele ser, una contracción de toda la musculatura, o una contractura, mejor dicho, de toda la musculatura del suelo pélvico, que da dolor en las relaciones sexuales o incluso a veces dificulta la penetración o la imposibilita. Obviamente la dificulta porque si hay dolor lo dificulta, pero a veces está en la contractura tal el cierre de la vagina que imposibilita la penetración. Entonces ahí hay un trabajo multidisciplinar, como decíamos antes, donde normalmente se tiene que abordar pues, la parte física, pues, esa contractura muscular, y luego toda la parte también muchas veces emocional y psicológica. Muchas veces el vaginismo es primario, es decir, que lo tienes del primer momento, desde primera relación, sin haber sufrido pues ningún abuso, porque otras veces los vaginismos vienen por haber sufrido malas experiencias, abusos, o haber tenido una educación a lo mejor también muy privativa o muy cerrada a nivel de pues toda esta parte tabú, ¿no? Entonces ahí también hay que trabajar toda la parte pues eso de conocimiento, toda la parte emocional, ¿no? Toda la parte psicológica, y luego por otro lado la vertiente física, ¿no? También. Y la manera en la que yo lo abordo pues es una manera también desde muy de autoconocimiento también, sobre todo. La parte psicológica obviamente la derivo y la parte física pues sobre todo normalmente en la primera sesión hacemos todo este trabajo más de autoconocerse, del espejo, de mirarse, y a partir de ahí ir quitando, pues como yo digo a veces, capas de cebolla. Y luego pues ya la parte física, pero muchas veces antes que tocar, aun siendo la fisioterapia el arte de curar con las manos, muchas veces antes de tocar hay que hacer un trabajo previo. Quería lanzar esta pregunta simplemente para dar a conocer ese tema, y que si alguien está en esa situación y nunca ha conocido acerca del tema y quizás en su entorno es algo muy tabú de lo que no se habla, que sepa que existe. Que sepa que existe y que sepa qué profesionales debería acudir. ¿Vale? No, y también para todas... Es un tema que muchas veces no se habla. Y para todas aquellas personas que quieren mantener por primera vez una relación sexual, que puede pasar, bueno, a la chica el tema del vaginismo, y también frustrar un poco la relación de que la cosa no va bien, que ya es complicado una primera vez en algo que es desconocido, como para aún encima sumarle esta patología. De hecho, a veces, por lo menos en los apuntes se dice que a veces el vaginismo viene de la propia presión que tiene la social. La persona de que vaya bien, ¿sabes? Que también puede ser una de las causas de que luego se genere este tipo de complicaciones. Y era solo por abrir el tema. Súper buena pregunta. Claro, a nivel de educación sexual tenemos una educación sexual muy justa, tirando muy negativa. Justa. Sí, iba a decir básica, pero ni básica. Sí. Donde sobre todo se usa la parte del miedo, ¿no? De cuidado, te vas a quedar embarazada, cuidado, te va a doler, cuidado que vas a coger una enfermedad de transmisión sexual, y obviamente hay que informar de todo ello, pero el cuidado te va a doler, ojo,
a veces se normaliza que la primera relación tiene que doler, y no es así, ni tiene que doler, ni tienes que sangrar. El problema también, y esto ya es otro melonazo, es que tenemos una sociedad muy falocentrista, es decir, que se focaliza mucho en la penetración desde un primer momento. Parece que si no hay penetración no hay relación sexual, y claro, si tú estás nerviosa porque te han dicho que te va a doler, no has llegado todavía ni a la excitación porque estás muy nerviosa y porque muchas veces no se hace pues ningún previo, ¿no? Van directamente, ¿no? También la cultura del porno que hace tanto daño en esto, que es ficción, no es realidad. Entonces, al final... Todo esto engloba que muchas veces hay una penetración directa sin que haya habido pues ninguna estimulación, donde entonces no hay ninguna lubricación, no hay... Y esto no es que genere un vaginismo, lo que me vengo a referir con todo esto es que se normaliza que la primera relación tenga que doler, y entonces estas chicas a veces no acuden a consulta porque han normalizado que les tiene que doler la relación sexual. Entonces esto es importante que sepan eso, ¿no? Que existe esto. Sí, es un melonazo este. Sí. Por eso tenemos que divulgar más conocimientos sobre estos temas. Porque tristemente en nuestra etapa académica, no sé si a vosotros os daban algún tipo de charlas, pero a mí por lo menos... No, y sigue sin haber una buena educación sexual. Además ahora, bueno, ya se sabe, ¿no? Con las, Sí, que en teoría se ha normalizado un poco más y hay menos tabú respecto al tema, pero como dice ella, sigue siendo el ABC desde el miedo, desde el no esto, no lo otro, no lo otro, no lo otro, sin decirte sin si que hayan, esto, si exacto. esto y si esto, ¿sabes? Es como todo muy negativo y muy... Exacto, que no haya un autoconocimiento real, ¿no? De eso, pues del propio cuerpo, del propio placer, y todo esto se tiene que trabajar, sí. Pero bueno. Por cambiar un poco el tema, pero queríamos, ya que hemos ido abriendo melonazos, queríamos preguntarle a ella, que al final se dedica a esto en el día a día, cuáles son los mitos típicos que te llegan a consulta o mitos típicos que se escuchan que son mitos, que no son realidad. Pues por un lado me encuentro como a muchas personas que se piensan que los hombres no tienen suelo pélvico. Anatómicamente hombres y mujeres tenemos los mismos músculos, entonces también tienen suelo pélvico los hombres. Luego por otro lado también el hecho de pensar, ¿no? Que cada vez que cuando se tiene incontinencia, es decir, tener pérdidas de orina, pérdidas de heces o de gases, la solución es hacer Kegel. Entonces no es eso. Por un lado, primero hay que mirar a ver si realmente es una debilidad muscular quien lo causa, o como hemos dicho antes, todo lo contrario, una hipertonía, por lo que no te pongas a hacer Kegel si tienes hipertonía, porque vas a generar más hipertonía y vas a generar más incontinencia. Entonces, ojo con esta facilidad, ¿no? de englobar esto. ¿Qué es Kegel? Ni idea. Vale. Yo estoy aquí escuchando y digo, esto de los ejercicios de Kegel, no, y me parece súper... Sí, de hecho quería para el podcast, para lanzar esa pregunta, para situar a los oyentes y que conozcan un poco más. ¿Qué son ejercicios de Kegel? Los ejercicios de Kegel es una manera muy general y básica de englobar las contracciones del suelo pélvico, es decir, el fortalecimiento del suelo pélvico, contraer y relajar, que es lo que os he comentado antes, ¿no? Pues la manera más sencilla sería como imaginar que quieres aguantar las ganas de hacer pipi o de hacer caca, pero realmente es un concepto de hace muchísimos años que es muy global, muy general y no es muy específico. Ni para ninguna patología ni para ningún músculo, ¿no? Claro, entonces es un concepto muy general, pero sí es como decir contracciones del suelo pélvico. Entonces, otro mito es pensar que las contracciones del suelo pélvico van a solucionar la incontinencia, pues no siempre, no en todos los casos, y también hay que mirar el cuerpo de manera más global. A lo mejor, como hemos dicho antes, ¿no? Tu problema de suelo, tu incontinencia, es decir, tus pérdidas no tienen por qué ser porque tu suelo pélvico tenga nada. Puede venir porque el abdomen no esté funcionando bien, porque el diafragma no esté... Es decir, puede venir por un desequilibrio de otras estructuras que estén trabajando también relacionadas con el suelo pélvico. Entonces, muchas pacientes vienen a consulta
llevo no sé cuánto tiempo con incontinencia y mira que he hecho un montón de Kegels, un montón de ejercicios de contracciones del suelo pélvico, no entiendo cómo esto no me está mejorando. Pues entonces hay que ver, ¿no? Bueno, es que esto no te viene de aquí, o es que tienes una contractura y este no es el camino para mejorar tu problema. Ese es otro mito bastante importante generalizado a nivel de suelo pélvico. En general es un tema poco conocido, por lo que hay muchos mitos sobre ello. Podría continuar, como que el himen se rompe en las relaciones sexuales. No ¿Eso se es otro rompe, mito? es un otro mito. Ole. El himen es elástico, ya está abierto, ¿no? A veces nos pensamos que es una membrana cerrada, ¿no? Está abierto, conforme vamos creciendo se va elastificando, se va abriendo conforme vamos jugando. De hecho, si no estuviera abierto, no podría salir la primera menstruación cuando somos niñas y aún no hemos tenido ninguna relación sexual. Entonces, sí que es verdad que hay casos concretos en que el himen puede ser un poco más rígido, pero en ningún caso se rompe, como a veces se piensa, ¿no? Y se explica. Sí. No hay A ver, puerta que haya que romper, abrir, que haya que atravesar. No. Bueno, da igual. Entonces, pues esto es otro mito que aún también en esta parte de autoconocimiento que hago con las pacientes me dicen, anda, pues esto no lo sabía, a mí nadie me había explicado que el himen no se rompía, ¿no? Y entonces, sí. Pues yo tengo que decir que de todos los podcasts que hemos hecho, me ha parecido este súper interesante. Y más porque conocimiento del cuerpo humano no se da muchísimo. Y, joder, me voy con esta píldora de conocimiento, la verdad que súper contento. Pues si te parece bien, antes de cerrar, lanzo la pregunta nuestra. Sí. ¿Te gustaría reivindicar alguna cosa relacionada con tu especialidad? Pues me gustaría reivindicar en general más fisioterapia en la salud pública. En concreto, más fisioterapia de suelo pélvico en la salud pública. Que sea algo que tengan acceso todas las personas, porque es muy importante y necesario, todas las mujeres, todos los hombres, y que no sea un privilegio solo de las personas que se lo puedan permitir. Ole, qué guay. Pues Así sea, estoy completamente de acuerdo. Yo te quiero agradecer todo tu tiempo por haber venido aquí, porque sé que es complicado y más un domingo a las 8 de la tarde, pero nada, que estamos... Las 9 ya. Estamos súper contentos de tener invitadas como tú, que quieren divulgar de cara a las redes sociales. Así que nada, te vuelvo a dar las gracias y bueno, y que sepas que esta es tu casa por si quieres venir en un futuro a divulgar sobre este tema. Muchas gracias a vosotros por invitarme, ha sido muy ameno, he estado muy a gusto, así que gracias por ponerlo tan fácil. Gracias por dar a conocer tantas cosas y en concreto pues esta parte del suelo pélvico y de la fisioterapia en general. Y nada, que yo encantada de volver otro día cuando queráis. Gracias a ti, Laura. Muchas gracias. Os dejamos aquí abajo el enlace para el retiro, ¿vale? Ay, sí. Por si alguien se quiere, Muchas gracias. apuntar. Retiro, página web, todo. Y todo nada, lo de que... nuevo, gracias a Esperia y gracias a Laura por compartir un rato con nosotros. Y esperemos que le haya servido a alguien para aprender un poco acerca de la fisio de suelo pélvico. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio y muchas gracias por estar siempre ahí. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.